a alguien que rechaza a Dios. Vamos a analizar cada uno de estas etapas de este proceso y vamos a ver cómo podemos nosotros evitar a través de la palabra del Señor que estos procesos nos envuelvan y nosotros podamos salir victoriosos, porque esa es la manera como el Señor nos ha creado. Bueno, cuando hablamos del abandono de morada, mucha gente pensará de repente, bueno, ¿será que las personas se cansó, se molestó, le pasó algo y se va de la iglesia? ¿Creen que ustedes que el abandonar la morada sea simplemente irse de la iglesia? ¿Piensan ustedes que puede ser eso? En realidad, hay varias maneras de abandonar la morada. Hay varias maneras de abandonar todo aquello que involucra a Dios. Y las maneras son comenzando por la pérdida de la sabiduría. Ese es uno de los primeros pasos que el hombre comienza a dar cuando comienza a abandonar la morada de Dios. Porque la morada donde está la fe. Porque el hombre deja de utilizar la palabra de Dios, de aplicarla en su vida, de pedir y utilizar a Dios que ella sea bien aplicada para que sea sabiduría en su vida. Y cuando él deja de hacer eso, comienza a perder la sabiduría que Dios le había entregado. Comienza a actuar como cualquiera del mundo. No sigue actuando como una persona que utiliza en cada momento de su vida algún versículo, alguna escritura de la palabra del Señor. Sino él actúa y reacciona de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a lo que está pensando. Entonces, uno de los primeros pasos del hombre es comenzar a perder la sabiduría, que lo va empujando en realidad porque el hombre entra a ser prisionero del tiempo. Casi la mayoría de las personas comienzan este proceso cuando el tiempo les parece más largo y las cosas no se dan o no van sucediendo de acuerdo a lo que uno deseara. Entonces, ese tiempo que cada vez parece que un día no tuviera 24 horas sino 30, que una semana tuviera 10 y no 7, y que el mes tuviera 50 y no 30 días, esa desesperación, esa angustia por el tiempo, hace que el hombre comience a utilizar cada vez menos la sabiduría que pueda tomar él de aplicar correctamente la palabra del Señor, de conocer lo que es su voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando eso comienza a ocurrir, el hombre comienza a ser prisionero del tiempo. Si nosotros quisiéramos encontrar lo que la palabra nos dice para situaciones como estas, hay una parte en la Escritura en Eclesiastés 3, del 1 al 6, donde nos explica claramente para aquel que esté sintiendo esa angustia por el tiempo, que no debemos estar en tal situación, que no debemos permitir que esa angustia del tiempo nos vaya haciendo actuar sin la sabiduría de Dios, que nos vaya haciendo olvidar la palabra que de Él conocemos. Leamos lo que dice Eclesiastés 3 del 1 al 6. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Cuando dice matar no quiere decir asesinar. Puede ser matar algo en nuestra vida, algo que está deteniendo nuestro proceso, nuestro progreso en la vida. Un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto, un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Es decir, hermanos, la desesperación que nos pueda traer el ser prisioneros del tiempo no tiene que irnos llevando
a través de este proceso. Nosotros tenemos que tener presente que Dios ya había tomado en cuenta esa posibilidad y nos dejó escritura para que nosotros reposemos en esa escritura, para que nuestra mente y nuestra alma esté en paz, sabiendo que Él nos está diciendo, no te desesperes, hay un momento para todas aquellas cosas que tú estás esperando. Así que continúa reposando en mi palabra, actuando según ella y manteniendo la sabiduría en tu vida. Eso es algo con lo cual tenemos que luchar. Pero cuando la persona comienza a abandonar la morada, si es que ya comenzó a actuar con falta de sabiduría, el siguiente paso sería que entra en la necedad. Dejó de actuar de la manera que Dios le agradaría que el hombre actuara y él comienza a actuar según su propia opinión. Según su propia opinión, lo voy a poner en otra palabra, comienza a actuar de acuerdo a su afán. El hombre comienza a tratar de buscar desesperadamente todo aquello que el tiempo le está haciendo entrar en angustia. Entonces comienza a actuar y a hacer cosas tratando de traer eso que él espera al presente inmediato, sin querer esperar, sin desear esperar que las cosas sucedan tal cual la Escritura hemos leído hace unos minutos. Entonces, ese afán, ¿qué es lo que hace con el hombre? Primero, lo lleva a un cansancio. ¿Se acuerdan cuando la pastora nos decía el otro día que este mundo está en manos de gente cansada? Son justamente gente que entró en la necedad de ese afán constante de querer hacer y lograr cosas sin ningún reposo. Más que el cansancio físico, es el cansancio del alma, de estar todos los días pensando y dándole vuelta a las mismas cosas y queriendo solucionar algo en nuestras propias fuerzas, sin reposar en el Señor. Eso lo va llevando a la persona del afán constante al cansancio crónico. Y de ese cansancio crónico que uno logra de tanto estar intentando y por todos los medios lograr aquello que solo va a lograr a través del Señor, llega un momento que ocurre algo que es la frustración. Pero antes de seguir con esto, veamos qué hay de Escritura que nos hable con respecto al proceso del hombre en el cual está en necedad. Si nosotros vamos a Eclesiastés 1, del 3 al 5, vamos a ver cómo el Señor también había tomado en cuenta, a través de Salomón, utilizándolo a él como un hombre sabio, para que nos dejara registros, por su inspiración, de cómo el hombre tiene que actuar cuando el afán está viniendo a su vida. Dice, ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen, para de allí volver a salir. Por tanto afanarnos, ¿vamos a lograr acaso que el día sea más corto? ¿O que el día sea más largo? ¿Vamos a lograr acaso que porque tenemos que pagar algo al vencimiento de 30 días, el mes dure 33, para que nos alcance el dinero en el momento en el cual tengamos que pagar? Nada de eso va a ocurrir, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que regresar a lo mismo, al reposo en la palabra del Señor. Pero esta persona que ya está en afán, ya perdió su sabiduría, y lo único que lo volvería al camino sería reconocerlo y volver a empaparse de la palabra del Señor, para que de tanto leer, oír y escuchar la palabra de Dios, él recupere esa relación con el Señor. Pero estábamos hablando de la frustración, y entonces el hombre en ese último momento de ese proceso de la necedad se frustra. Cuando el hombre se frustra, la carne levanta la mano.